para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta mesa de Para Opinar. Hoy, evidentemente, el tema tiene que ver con la elección reñidísima en la búsqueda del presidente número 46 de los Estados Unidos. Y que bueno, finalmente el sábado, 11:30 de la mañana más o menos, se definió, así lo proclamaron a través de las proyecciones, los canales de la televisión norteamericana, destacando el triunfo de Joe Biden, el demócrata, junto con Kamala Harris como vicepresidenta, la primera mujer que podrá ser vicepresidenta. Si es que las cosas no cambian, aún tengo mis dudas. Y bueno, justamente para ahondar en lo que implica al interior de los Estados Unidos y en el exterior, en la política exterior de los Estados Unidos, lo que implica este triunfo demócrata. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Lila Beth, analista internacional. Lila, muchas gracias. Bienvenida, buenas tardes. Rodrigo Aguilar Benignos, director de North American Project. Gracias, Rodrigo. Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, muchísimas gracias. Y Juan María Naveja, analista internacional y colaborador de Mega Noticias TVC. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Igualmente. Buenas tardes. Igualmente. Vámonos porque el tiempo se nos va y yo de entrada les pregunto, ¿ganó Biden o perdió Trump? Inicio contigo, Lila. No, pues definitivamente ganó Biden. No se debe de poner en duda el hecho de que es presidente electo. Durante todas las elecciones presidenciales en la historia de Estados Unidos, el presidente que llega o supera los 270 votos en el colegio electoral es considerado el presidente electo. En estos momentos el presidente Donald Trump ya hace una estrategia legal para ganar ciertos estados en donde él dice que hubo fraude electoral, a pesar de que estudios que publica, por ejemplo, MIT, dice que la posibilidad de que haya fraude electoral en un estado es de 0.00004%. Entonces, no creo que vaya a tener mucho sustento legal, Paco, pero bueno, es su última batalla. Se esperaba que lo hiciera, normalizó la idea del fraude electoral durante toda su campaña, justamente para implementarlo en este momento, para hacer una batalla legal y con la intención de que llegue hasta la Corte Suprema, pero que no quede duda que Joe Biden es el presidente electo. ¿Compartes esa opinión, Brenda? Sí, comparto la opinión, Paco. Yo creo que es importante como mexicanos que conozcamos más a fondo el proceso electoral estadounidense. Quizás a la distancia nos llama la atención porque en el caso de México existe una autoridad electoral federal, pues que no sea en Estados Unidos una especie de INE la que dé a conocer el resultado. Lo cierto es que en el sistema estadounidense no existe esta figura. Tampoco es tradición, como es en otros países como Francia, que el Ministerio del Interior sea quien anuncia al ganador. Desde 1848 en Estados Unidos, la agencia de prensa Associated Press envía personas a las casillas de voto, obtiene información y con eso genera proyecciones que envía a los diversos medios de comunicación. De esta forma, los medios de comunicación, los directivos de cada medio, con la información que tienen, proyectan qué tan viable es la victoria en cada estado y de ahí también qué tan viable es la victoria final del presidente. Así se han cantado todas las elecciones de Estados Unidos, no es nada nuevo. Otra cosa que no es nueva es el voto por correo. Este voto por correo existe desde la guerra civil en Estados Unidos, cuando quienes estaban en las trincheras enviaban sus correos, sus votos por correo, y ahora se quiere desacreditar este voto anticipado o este voto por correo, cosa que muy probablemente el Poder Judicial deseche. Por último, decir que si bien Donald Trump ha arrancado una estrategia legal, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos suele preferir no atraer los casos electorales y dejárselos a los tribunales estatales, pues son los estados los encargados de organizar la elección, y siendo que no hay pruebas contundentes, es viable que no atraiga el caso. En el caso de George Bush y Al Gore en el año 2000, fue una excepción más que la regla, debido a los tiempos del calendario electoral, que ya platicaremos más adelante en el programa. Así es, sin duda. A ver, en este sentido, la fecha límite es el 14 de diciembre, el día en que, vamos, de alguna manera se da de manera oficial el triunfo de Joe Biden, y estas argucias, estas impugnaciones del presidente Trump, ¿no van a generar finalmente un cambio, Rodrigo? No, no que le dé la vuelta a la elección, eso es lo que yo... Irreversible. Bueno, exactamente, y varios analistas y varias casas como
universitarias como el MIT, lo comentó Lila, pues es muy difícil que le dé la vuelta digamos, al resultado. Yo diría que efectivamente ganó Biden, perdió Trump, pero avanzó el trumpismo. Sí. Y yo sí quiero meter este elemento porque es algo que hemos dejado de analizar 70 por millones. la euforia del triunfo de Biden. Pero ciertamente hubo más gente que votó por Trump, hubo más gente que hizo campaña por él, hubo ciertos estados que se voltearon también, sobre todo a nivel local, hacia el Partido Republicano. El Senado es altamente probable que siga en manos de los republicanos y al interior del Partido Republicano avanzaron los trumpistas. Entonces solamente lo dejaría ahí para conversarlo a fondo, pero no hay que perder de vista ese aspecto. Así es, estamos hablando de más de 70 millones. Vamos, no le fue mal al presidente Trump si lo consideramos por el voto popular. Ya en el voto electoral las cosas cambiaron, pero finalmente, ¿crees, Juan María Naveja, que hubo fraude como lo señala el presidente Trump? Primero diría que ganó el mundo, Paco. Con este resultado, quien gana es el mundo. Segundo lugar, que Trump diga que es fraude es pleonasmo. Imagínate nada más que Donald Trump hable de fraude, si él es un fraude viviente, él es un fraude que va por la vida. Entonces no me parece que tenga mucho crédito. Enseguida, imagínate, 71 millones de votos fue lo que consiguió. 75 millones son los que tiene Joe Biden y son los dos candidatos con la mayor cantidad de votos en la historia. Se han colocado en primero y segundo lugar. Esta es la situación. Ahora, no hay margen, porque lo más probable es que lleguemos al 14 de diciembre con una ventaja de 306 votos. Va a ser indiscutible. Joe Biden va a ganarle por 4 hasta por 5 estados. Todavía hay hasta la posibilidad de que gane Carolina del Norte. O sea, la verdad es que ni siquiera habría margen, por lo que mismo que decía Brenda, en el caso del 2000 era un estado y eran 572 votos los que se estaban discutiendo. Entonces, no hay margen para la discusión. Lo que sí me parece interesante es lo que planteaba Rodrigo hace un momento. Yo creo que aquí vamos a ver qué tanto los republicanos quieren recuperar el llamado partido de los valores, qué tanto quieren recuperar la decencia, qué tanto vamos a ver a los grandes apoyadores de grupos ultraderechistas en eso, qué tanto el Tea Party puede reaparecer. En fin, creo que hay tantas cosas por verse a partir de los resultados finales que no cabe duda que vamos a tener que poner los ojos en Estados Unidos en múltiples lugares. Ahora, con estos 71 millones de votos populares, no podemos dejar a un lado ya al presidente Trump. Posiblemente, yo creo que seguirá evidentemente marcando y presente en la escena política de los Estados Unidos, Brenda. No, y de hecho, Claro, perdón, Paco, no, hoy, sí iba a decir, nada más, perdón, Brenda, iba a decir que hoy la agencia Axios está anticipando que ya está hablando Trump del 2024. Es el primer indicio que empieza a dar de reconocer la derrota. Brenda. Bueno, desde luego, la ley no le prohíbe a Donald Trump volverse a postular dentro de 4 años y esa es una posibilidad real que existe. Creo que él va a apostar a una lucha no solamente jurídica, sino también política que le pueda generar réditos. Coincido plenamente con lo que dice Rodrigo. Trump se puede ir a su casa, pero el trumpismo está ahí, está fortalecido, obtuvo más votos que hace 4 años, es decir, es claro que no se trató de un accidente, sino que realmente Donald Trump, más que ser una causa, es un efecto de esta profunda división de un país dividido en las zonas de las grandes ciudades y las costas y el Estados Unidos profundo, digamos, dos Estados Unidos que viven en realidades diferentes, que se alimentan de información diferente y que ven la política estadounidense de diferente manera. De forma que de ahí me parece fundamental el discurso de Joe Biden, un discurso de unidad. Un país tan dividido, en el que 70.6 millones de personas siguen votando por un personaje tan controversial como Donald Trump, pero que a mí no me gusta pensar que son 70.6 millones de personas que son menos inteligentes, sino que simplemente también hay que entender
que las mismas dislocaciones, disrupciones económicas han hecho que haya grupos importantes que se sientan alejados del poder en Washington, que vean en una figura como como es Donald Trump, que se ha convertido en el candidato de la división, en el presidente de la división, pues que vean en él un campeón. Y eso no se va a ir. De forma que Joe Biden tendrá que gobernar, como lo ha dicho, para Estados Unidos en su conjunto. Y tendrá que saber entender y atender las causas de estas divisiones. Ahora, estamos hablando, insisto, de una votación inédita en los Estados Unidos. ¿Qué provocó esta situación? Podemos hablar de la pandemia, de los votos por correo electrónico, por correo, perdón. Podemos hablar también de la situación económica, podemos hablar de mil cosas, pero también hay un hartazgo. Había un hartazgo de estos 75 millones en contra de Trump y también una posición férrea y pegada al presidente, 71 millones, Rodrigo. Sí, a ver, hay que recordar dónde estábamos en marzo, al inicio de la pandemia. Estábamos viendo un debate Bernie Sanders, Biden en Phoenix, que se canceló el 16 de marzo. Es decir, han pasado tantas cosas desde marzo y desde que empezó la pandemia. Y obviamente el factor racial sigue siendo un factor determinante de por qué la gente también salió a votar con esos números. El factor de la ansiedad social, el manejo de la pandemia, la gestión gubernamental de la pandemia, la politización del tema de la pandemia, los símbolos, desde el tema del cubrebocas hasta el hecho de que el mismo Trump haya optado por hacer sus mítines masivos, donde hubo obviamente gente contagiada. En fin, me parece que es un cóctel, es multifactorial, pero sin duda, y no dejaría de decir de verdad, el tema racial, el tema de George Floyd, sin duda es un tema muy importante que observar en el tema de la campaña y el proceso electoral, porque definitivamente movilizó como nunca un movimiento tradicionalmente pues liderado y que aglutinaba a los afroamericanos, obviamente con simpatizantes no necesariamente afroamericanos, y eso es un factor también importante. Ahora, importante, esto no ha terminado, ¿eh? Se termina el 14 de diciembre ya con la decisión y bueno, el 20 de enero con la imposición ya de la toma de posesión del presidente número 46. Pero el tema todavía no termina, está pendiente el tema de la Cámara de Senadores. Hay 2 senadores pendientes y en este momento está muy equilibrado el Senado. ¿Qué tan bueno, qué tan malo puede ser esto, Lila? Pues mira, primero que nada creo que el Senado va a ser un reto para el presidente Biden cuando llegue a la Casa Blanca, especialmente si están los republicanos con una mayoría. Puede quedar conformado como una mayoría de 51 republicanos a 49 demócratas. En este caso, pues es muy probable que el líder mayoritario de la Cámara Alta, Mitch McConnell, siga como líder de la bancada republicana y es una persona sumamente fiel al Partido Republicano, pero más que eso a Donald Trump. Entonces, en esta redefinición de qué vaya a hacer el Partido Republicano, me parece que sí le van a dar pues muchos golpes a Biden. Hay que recordar que en la Cámara Alta se llevan a cabo las confirmaciones de puestos muy importantes como secretarios de Estado, embajadores, jueces. Entonces, para armar su gabinete, Biden va a tener que negociar forzosamente con los republicanos en la Cámara Alta. Me parece que también aquí una cuestión muy importante que señalar, Paco, es que los demócratas también tienen un reto internamente en su partido. Vamos a recordar que todos se unieron para que ganara la campaña Joe Biden, pero adentro del Partido Demócrata hay una ala de izquierda muy radical compuesta por estos miembros del Congreso como Alessandro Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, que van a tratar de empujar una agenda muy... Uy, te perdimos ahí un momento con este tema, pero en lo que recuperamos a Lila Beth, a ver, son 4 años, estamos hablando de 4 años de una enorme turbulencia al interior y al exterior de los Estados Unidos, con polarización igual adentro que afuera. Se peleó con todo mundo el presidente Trump, incluyendo por supuesto México, no podemos dejarlo fuera, aunque tiene sus bemoles el tema de México.
¿Cómo dimensionar finalmente esta situación en el ámbito electoral? ¿Tuvo incidencia estas guerras internas y externas del presidente Trump, Juan María? Las internas sí, las externas el estadounidense no tiene una visión global tan importante, no ve la visión de un pueblo a otro, imagínate si va a ver lo que está pasando con la OTAN ellos son globales en temas como Corea del Norte y eso. Pero mira, no quiero contradecir a Lila, pero Mitch McConnell es interesado en sí mismo. Él se ha adaptado a ser el líder de la mayoría republicana permanentemente. Como tú sabes, mi arraigo está en Georgia y creo que los demócratas van a tener una gran oportunidad de ganar inclusive los 2 lugares en el Senado de los Estados Unidos. El ánimo que reina en este momento en Georgia es realmente desbordante para Joe Biden. No sería de ninguna manera extraño que llegaran a tener la mayoría con los 50 o incluso que ganaran uno y perdieran el otro, pero evidentemente al tener la presencia de Kamala Harris como el voto de calidad, el voto número 51, pues sería parte de los equilibrios. Pero la otra parte que tú dices, Paco, es bien importante. La tarea de Joe Biden no solamente va a ser interna, va a ser recomponer todo lo que desajustó Donald Trump en el mundo. El acuerdo de París, el acuerdo de Irán, las relaciones con la OTAN, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización del Comercio. Es decir, rompió muchos equilibrios de los últimos 100 años, Paco. Así es, así es. Y bueno, en todo ese entorno, tocabas el tema de Kamala Harris. ¿Qué tanto influyó Kamala Harris en la victoria de Joe Biden? Estamos hablando de una mujer carismática, fuerte, tenaz, con una enorme presencia en todos los campos, pero en la población migrante muy importante, Brenda, y evidentemente el abrirle ese mensaje de victoria a Joe Biden, germinó una situación muy interesante allá en Delaware. Sin duda, Paco. Yo creo que lo que significa la vicepresidencia futura de Kamala Harris es una enorme señal, porque en un país con enorme desigualdad, con una falta de justicia racial, el hecho que de una mujer, hija de inmigrantes, de una india y de un jamaiquino, pueda llegar a los más altos niveles de toma de decisiones dentro del poder político, es algo que verdaderamente da aire, digamos, a las minorías en Estados Unidos, que da confianza a las nuevas generaciones de mujeres, que da confianza a aquellos grupos que se han sentido vulnerados con el gobierno de Donald Trump. Entonces, sí creo que haya jugado un papel y sí creo que encierra un simbolismo en sí mismo el triunfo de esta mujer que rompe este techo de cristal para otras mujeres y que además se convierte pues en un ícono, digamos, vemos todas estas imágenes de los últimos días comparando a pequeñas niñas al lado de Kamala Harris y el hecho de saber que se puede llegar a una posición de esta naturaleza, de esta envergadura viniendo de una familia inmigrante, siendo mujer, etcétera, pues creo que tiene un enorme peso, Paco. A ver, dime una cosa, así como lo acabas de describir, Brenda, ¿pinta para más Kamala Harris? Sin duda. Mira, algo que todo el mundo dice, y digamos, es ese comentario tras bambalinas, pues lo que se sabe, Joe Biden tiene 77 años, el 20 de noviembre cumple 78, será el presidente que entre en funciones con mayor edad, y para el fin de su primer término tendrá 82 años. Esto no significa que no pueda repostularse, habrá que ver cómo su salud, su estado de ánimo, él, sus energías, etcétera, se sienten, pero sí habrá una opción real a que la siguiente candidata pudiera ser en un momento dado Kamala Harris. Ahora, agregando nada más rápidamente, Rodrigo, en este tema han surgido versiones, digo, no tiene ni 3 días de proclamarse ganador Joe Biden y ya empiezan a surgir algunos fantasmas. Hablan de su debilidad física, de su salud, hablan incluso de que podría no terminar su mandato y por ley, hasta donde entiendo, quien podría sucederle sería justamente Kamala Harris. Oye, Paco, la verdad es que estas especulaciones me parecen hasta un poco
espeluznantes. Todavía Sí, ni toma, todavía ni le dan la constancia de mayoría y ya lo están matando. Man. Así es. O sea, la verdad es que hay que ver, porque también la forma en la que segmentan el tiempo los anglosajones es muy distinta a la forma en la que segmentamos el tiempo en Latinoamérica y en otros países. O sea, cuando tienes candidatos y gente, obviamente, queriendo ser presidente a los 70 años, gente como Pat Buchanan, gente como pues, el mismo Ross Perot, o sea, el mismo Carter, bueno, Carter todavía andaba en los 60 cuando fue presidente, pero el mismo Reagan, ¿no? Entonces, a ver, no, eso no debe de ser factor. Yo creo que lo que hay que empezar ya a pensar es en la política pública que urge, en las prioridades de la administración Biden, la composición de su gabinete. Yo sí veo, como bien dice Lila, obviamente una ala progresista que ya está empezando a exigir, que ya está empezando a cobrar facturas por ese apoyo. Y yo lo que menos esperaría es un gabinete casi como el que inició Trudeau, un gabinete prácticamente 50-50, hombres-mujeres, con algún miembro a lo mejor en el gabinete de los pueblos originarios, algún nativo americano. Es decir, a mí yo sí pienso que va a tener... También, ¿no, Rodrigo? Quizás Pete Buttigieg será miembro de la comunidad LGBT. Así es. Así por supuesto, entonces yo creo que ahí va a haber mucha presión de los progresistas, pero obviamente pues también va a haber resistencias, porque hay que entender que en el Partido Demócrata también están los famosos Blue Collar Democrats, ¿no? Que son los demócratas un poco más conservadores, que tienen que dar cuentas a su electorado conservador. Así es. Ahora, como bien dicen, el que pega primero pega dos veces, y en esta oportunidad a ver cómo dimensionar el primer mensaje después de la elección, Joe Biden. El segundo mensaje, Joe Biden. El tercer mensaje, el mensaje de la victoria, Joe Biden. Hoy, el primer mensaje prácticamente ya como presidente electo, cuando todavía, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, todavía no lo es, pero va marcando. Y de Trump, muy poco, y en Twitter. Lila. Sí, hoy vimos al presidente electo Joe Biden dar una conferencia sobre la estrategia que quiere implementar para abatir el coronavirus. Está haciendo un panel de expertos compuestos por 13 miembros bipartidistas. Él está a favor de hacer una estrategia completamente distinta a la de Donald Trump. Quiere basarse en la ciencia, en los expertos. Quiere, por ejemplo, el uso de cubrebocas, pruebas masivas. Es decir, esa va a ser una de sus primeras prioridades, pero también tiene que abordar el tema de la recuperación económica, por otra parte también el tema racial y obviamente el tema de cambio climático, que es uno de sus ejes centrales. Me parece que por parte de Donald Trump, él está enfocado en esta parte de batalla legal, de decir que hubo votos ilegales y los legales fueron los que los favorecieron a él. Es un poco irónico este discurso que maneja Trump, porque en la elección del 2016 ganó los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania por 77,000 votos y ahora dice que hubo fraude electoral, pero en el 2016 pues no lo hubo. Me parece que Joe Biden estamos viendo que ya está tomando las riendas del gobierno de Estados Unidos, está enfocado en gobernar, mientras Donald Trump sigue con su show legal. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente con el papel que a su juicio van a jugar en estos poco más de 2 meses hasta el 20 de enero Joe Biden y Donald Trump. ¿Qué papel van a jugar en la política interna de los Estados Unidos? ¿Cómo se van a manifestar? Y también vamos a ver qué es lo que va a pasar con Donald Trump. ¿Lo tendrán que sacar de la Casa Blanca? ¿Irá a la cárcel? Son temas interesantes. Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Y bueno, les decía antes de irnos a un corte, faltan poco más o menos 70 días, 70 largos días para el 20 de enero, la fecha en la que estaremos seguramente viendo desde la Casa Blanca la toma de protesta del presidente, en ese momento ya presidente Joe Biden, si es que nada cambia, insisto, aquí subrayo. Pero bueno, ¿qué va a pasar en esos 70 días? No hay un vacío como tal, no hay un vacío de poder, pero hoy ya marcó de cierta manera Joe Biden su presencia como presidente electo. Juan María Naveja.
Y no solamente eso, vamos a los símbolos, Paco. A los Hoy, símbolos. frente a la Casa Blanca, se empezó a construir ya el podium en donde tomará posesión Joe Biden. Eso ya te va marcando hacia dónde van las cosas. En los próximos días, tiene muy poco por hacer Donald Trump. Mira, Paco, yo he escuchado a muchos que dicen, es que todavía nos puede hacer daño cuando hablan de México. No, ya no tiene tiempo, porque cualquier recurso que se interponga se lleva 3, 4 meses para llegar a su fin. Entonces, Donald Trump realmente lo que va a tener que hacer es tratar de negociar su salida de la mejor manera. Y negociar implica revisar toda la problemática que puede tener. No perdamos de vista que él tiene problemas con el estado de Nueva York, que no son delitos federales, porque en un momento dado él puede negociar asuntos federales con el presidente entrante, pero en el caso del estado de Nueva York hay que ver cómo se da lo de sus impuestos, cómo se dan las 2 demandas que tiene y todo esto. Y el candidato, el presidente electo va a tener que trabajar en los temas medulares. Hoy ya, como decía Lila, está el tema del COVID, pero ya se está apuntando todos los temas migratorios que él se comprometió. Primero, lo de los 11 millones que podrían regularizar su situación migratoria, los Dreamers, los estatutos migratorios para venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses. Es decir, hay un montón de temas en la agenda migratoria que él mismo tendrá que ir viendo, y luego la conformación del gabinete. Vamos a ver qué tantos compromisos, con lo que decía Rodrigo, se contrajeron cuando empezaron a declinar los aspirantes. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que Andrew Yang fuera a comercio, que el alcalde Pitt fuera a una cartera juvenil, una cartera de esa naturaleza, Amy Klobuchar, quizás hasta la Procuraduría, al Departamento de Justicia. Creo que vendrán tiempos muy interesantes en ese terreno, Paco. Sí, y bueno, y mientras eso ocurre, ya hoy hubo un despido que ya estaba marcado, ya estaba marcado, ya lo había dado a entender Mark Esper, que seguramente en unos días más estaría saliendo del gabinete. Y hoy se marca de nuevo y se confirma esa situación. ¿Qué esperar, insisto, Brenda, de un presidente que sigue siéndolo hasta el 20 de enero, pero que prácticamente ya está fuera de toda toma de decisiones? No nada más será en el ámbito judicial, sino también en el ámbito político. Ya vimos que el día 14 de noviembre están convocando a una mega marcha en la ciudad de Washington, bueno, en diversas ciudades, pero focalizada en Washington, para apoyar la lucha electoral por parte de Donald Trump. Entonces, va a haber movilización. Es probable que los grupos extremistas blancos se encuentren en este tipo de marchas. Por otro lado, en cuestiones administrativas que pudieran parecer menores, pero que meten la piedrita en el zapato, hay una agencia de administración de servicios generales cuya cabeza nombró Donald Trump en 2017. Y esta mujer, Emily, si alguien me recuerda el apellido, pero bueno, esta mujer, Emily, no quiere firmar la carta. Ella es la encargada, digamos, de dar el banderazo de salida al proceso de transición a nivel administrativo. Es ella la que lidera un fondo de $9.9 millones para el equipo de transición y la que le da acceso a información, a instalaciones del gobierno federal actual. Esta mujer se negó desde el día de ayer a firmar la carta y, de todas maneras, con la argucia política, digamos, Biden está trabajando de alguna manera lateral en la transición por otros canales, pero sí Donald Trump buscará meter estas piedritas en el zapato, aunque yo estoy convencida que las posibilidades de que se revierta un triunfo de Biden son prácticamente nulas. Sin embargo, serán unas semanas complicadas, digamos. Y por otro lado, Paco, y me gustaría tocar este tema, en las redes sociales en México y en los medios de comunicación hemos visto un trasladar la política estadounidense a la política mexicana. Me parece que el hecho de que alguien esté, digamos, contento de la derrota de Donald Trump o se alegre de esta, no implica ni que uno está a favor de la agenda demócrata, ni que uno está en contra de Andrés Manuel López Obrador, ni que uno está a favor de Nicolás Maduro. Es decir, paradójicamente, la izquierda en Venezuela lo ve
como una pésima noticia, como una muy buena noticia, y la izquierda en México como una pésima noticia. La geografía política latinoamericana nos ayuda poco a entender lo que significa la derrota de Donald Trump. Y yo pienso que realmente quienes de alguna manera nos alegramos con esta derrota es porque creemos en la diplomacia, creemos en la política, descalificamos la mentira, y en ese sentido creo que un personaje como Donald Trump, que ha gobernado a base de críticas, de bullying, de racismo, de xenofobia, pues no es defendible. Sí, de amenazas. Independientemente de ideologías políticas. Así es, lo Ahora, discutía fíjate, yo. Paco, lo que dice Brenda es muy importante, y es un mensaje más para el Partido Demócrata y la administración Biden. Si ellos quieren regresar a reconstruir la credibilidad global en los ámbitos multilaterales, en la cooperación regional, en la política exterior de la cooperación y todo esto, tiene que hacer las cosas distintas de como lo había hecho también Barack Obama, y como lo habían hecho también sus antecesores. Es decir, hay algo que tienen que estar haciendo de manera innovadora en materia de política exterior, precisamente para que hagan las cosas distintas, porque el modelo a final de cuentas es el que está agotado. Es decir, no es que esté mal la cooperación internacional y el multilateralismo, sino es que la forma en la que se ha estado haciendo deja a muchos con la impresión o la percepción de que no se están beneficiando de este globalismo, ¿no? Yo creo que esa es una de las materias más importantes que tenemos que analizar en la administración Biden. Es decir, si vamos a reactivar el TPP o si vamos a reactivar otro tipo de mecanismos internacionales o el mismo acuerdo nuclear con Irán, bueno, va a tener que ser de una manera más, novedosa. Es lo que está haciendo también incluso la Unión Europea con respecto a un proceso de post-Brexit, cómo logran sistemas de gobernanza intergubernamental, multilateral, de una manera más sólida, de una manera que incluya la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable. Es decir, hay muchas cosas ahí que se tienen que hacer de una mejor manera, sin importar si es Trump o Biden. Ese es mi punto. Y ahora, con esto que conocemos, o que conocen ustedes mucho más que yo, evidentemente, de Joe Biden y de su campaña y de sus proyectos, ¿ven estas señales de cambio tanto de la era Trump como de la era Obama para el mundo y para ellos mismos, Lila? Sí, a ver, o sea, yo creo que Joe Biden tiene que dejar su huella ya como presidente. Obviamente ha tomado una distancia sana de lo que va a ser, de lo que hizo Obama. Pero no, yo sí creo que Joe Biden cree en el multilateralismo. Yo creo que su agenda para la política exterior, si bien es cierto, es no regresar a lo que había, me parece que sí se va a volver a integrar al Acuerdo de París, va a restaurar las alianzas con la OTAN, va a tratar de meter otra vez una negociación con Irán, va a continuar con una cierta guerra comercial con China, pero no de la misma manera que lo... Caray, volvimos a perder ahí a Lila Beth. A ver, Juan María, estaba mencionando que va a trabajar de manera distinta con China. Fue lo último que dijo Lila. Y yo pregunto, de los dignatarios en el mundo que no le han dado todavía la felicitación a Joe Biden, está China, está Rusia, está Brasil y está México. No perdamos de vista que Joe Biden fue 8 años vicepresidente, y en esos 8 años, a diferencia de otros vicepresidentes, tuvo una gran actividad internacional, y donde no tuvo muy buenas relaciones fue ni en Rusia ni en China. Y de hecho, durante la campaña hubo señalamientos muy claros con el tema de China. China tendrá que ser tratado de una manera diferente por las implicaciones económicas que tiene, por lo que está representando. Es el principal acreedor de los Estados Unidos, Paco. En el caso de Rusia, bueno, pues hay ciertas afrentas que se tienen que realizar, que se tienen que superar. Pero fíjate, continuando también con la línea que decía Rodrigo, el mundo es completamente diferente al que tuvo, por ejemplo, Bill Clinton. ¿Por qué? Pues porque a Barack Obama le tocó, después de todo el problema de la guerra de Irak, tenía que entrar en unas condiciones completamente diferentes. Hoy la geopolítica va a ser completamente distinta para Joe Biden, empezando porque tienes a un Emmanuel Macron, tenemos a una Angela Merkel que ya se va, tenemos a un Vladimir Putin que tiene hasta el 29,
O sea, tenemos una serie de escenarios. El caso de Irán, bajo qué condiciones, si seguirá dándose una mayor apertura, Y yo Israel agregaría cómo lo va que a dice jugar. Juan María, un multilateralismo mucho más debilitado, o sea, todo lo que dices, y además un multilateralismo mucho más debilitado que hace décadas, y en un momento de enormes retos globales donde lo que se requiere es cooperación entre países. Rodrigo. Totalmente. A ver, es que simplemente veamos en los esfuerzos frente a una pandemia, el multilateralismo reaccionó de una manera torpe y tardía, por decirlo menos. Entonces, imagínense eso con una amenaza de esta naturaleza. Ahora, las nuevas amenazas son las que todavía no sabemos cómo, digamos, atajarlas a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Me refiero al ciberterrorismo, por ejemplo, ¿no? A las amenazas que representa la utilización de la inteligencia artificial y los dilemas éticos al respecto, ¿no? Entonces, ahí vienen otros retos. Bueno, el cambio climático, por supuesto, que es uno de los que también definitivamente va a regresar. Se ve muy clara ahí la trayectoria de Biden. Pero hay otros retos no menores que como humanidad estamos enfrentando. Digo, la pandemia es uno que estamos viviendo, pero que tenemos que reconstruir cómo cooperamos y cómo establecemos. Este modelo se agotó, el modelo de la posguerra está agotado y es lo que tenemos que reconstruir con nuevos liderazgos. Pero además, y en esa misma hay que línea entender de una Rodrigo, cosa, y tiene que ver con el efecto que decía Brenda de que Trump a final de cuentas es una consecuencia, y es que los estadounidenses y los británicos decidieron desde 1850, estaban cumpliendo un rol de liderazgo en el mundo y desde hace 4 años decidieron ya no hacerlo. Entonces, ellos son los que van a decidir si realmente estos países toman un rol o un liderazgo en el mundo o no lo toman. O cómo lo van a tomar. En esa misma línea de Rodrigo, Paco, creo que es muy importante la parte económica. La mayoría de los países se han endeudado. Ha crecido la deuda interna para poder hacer apoyos a los trabajadores, apoyos a las empresas. Por lo tanto, está dándose también un fenómeno de internamiento. La globalización como que está entrando en un impasse en este momento porque pues van a tratar también de sacar adelante la situación económica interna. Estamos viendo que el rebote económico que se está dando en Estados Unidos, aún en el caso de Estados Unidos, probablemente no sea suficiente para superar la caída que se sufrió, como dice Rodrigo, a raíz de la pandemia. Y si nos vamos a Europa, los países, aún los países fuertes, también van a tener que enfrentar una situación económica delicada. A ver, ya tocaron el tema internacional. Y antes de que se nos termine el tiempo, porque para nosotros es fundamental saber, y eso es lo que nos interesa, como en este caso al auditorio de Mega Noticias TVC y de Para Opinar, ¿cuál va a ser el camino de una relación con México? Una relación complicada, difícil, de alto riesgo. Estamos pensando que se van a acabar las amenazas, pero la realidad es que las complicaciones de esta relación se van a mantener, Lila. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, Paco. Unos decían, ¿quién es mejor para México, Trump o Biden? Yo creo que hay que hacer una distinción de para quién es bueno para México y para quién es cómodo para Andrés Manuel López Obrador. Me parece que una reelección de Donald Trump era muy cómodo para la 4T debido a que ha cedido a todas las peticiones unilaterales que han llegado desde la Casa Blanca, siempre y cuando Donald Trump no se meta en los asuntos internos de México. Me parece que con una llegada de Joe Biden puede ser muy bueno para México y sí puede resultar un poco incómodo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Van a haber señalamientos muy fuertes en el tema de derechos laborales, en compromisos ambientales que están plasmados ya en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Me parece que en el tema, exactamente, el tema de energías, que no está respetando contratos energéticos del gobierno mexicano, creo que ahí también pueden haber varios señalamientos en el tema de violación de derechos humanos, en el alza de inseguridad,
feminicidios. O sea, yo creo que son mucho más diplomáticos los demócratas, pero sí creo que sí creo que va a ser un giro de 180 en la relación bilateral. Esto no quiere decir que se vaya a dañar como tal la relación. Me parece que el gobierno mexicano necesita empezar a tender puentes con el gobierno de Joe Biden, porque bueno, obviamente el mensaje que emitió Andrés Manuel López Obrador de no querer felicitar al presidente electo hasta que terminen las batallas legales, pues ya también manda una señal, a mi parecer, equivocada, porque también hay que recordar que en julio visitó la Casa Blanca cuando estaba Donald Trump en pleno proceso electoral, al igual que, bueno, siempre ha estado con una cierta amistad con Donald Trump, aunque Donald Trump no tiene amigos, y cada vez que dice que Andrés Manuel López Obrador es su amigo, lo sigue con el hecho de que mandó a todas las tropas a nuestra frontera norte. Entonces me parece que va a ser una relación completamente distinta. Sí, y vamos, la diplomacia es un conglomerado de signos y de símbolos, Juan María. Y aquí, mira, hay dos aspectos que yo creo que hay que destacar. Uno, la migración. El problema de la crisis económica que vamos a enfrentar el próximo año, si ya está aumentando en un 26% el flujo de mexicanos rumbo a Estados Unidos, cuando habíamos logrado que se pusiera casi a mano, ya eran casi los mismos los que se iban que los que regresaban. Va a ser un problema para el gobierno de Joe Biden, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Dos, de lo que decía Lila, yo creo que uno de los temas cruciales va a ser el de medio ambiente. ¿Por qué? Porque seguramente Kamala Harris será la responsable de ese tema y ella ha sido sumamente clara en lo que piensa, en lo que espera de cuestiones medioambientales. Creo que va a ser, y además los conoce bastante bien, es una mujer que toda su vida la hizo en California, conoce perfectamente la interrelación que existe con México. Y bueno, pues lo de energías, pues creo que se dice por sí mismo, ¿no? López Obrador y Trump compartían el carbón. En el caso de Joe Biden, lo que tiene muy claro es las energías renovables. Sí, tocaron tanto Lila como Juan María el tema de la migración y yo te pregunto, Brenda, ¿y entonces en qué quedó el muro? Mira, el muro se va a dejar de construir, ese es un hecho. La relación bilateral, Paco, es muy compleja, abarca un sinnúmero de temas, es decir, desde la vaquita marina hasta la migración. Es verdaderamente... drogas, armas... Así es. Sin embargo, durante la administración Trump, por un mismo desinterés de la Casa Blanca, ostracismo, se limitó a un par de temas, puntualmente el tema migratorio, el control de centroamericanos por parte del gobierno de México, fue uno de los temas que gobernó, digamos, la agenda. Podríamos esperar que se amplíe la agenda, que vuelvan a la mesa de negociación diversos temas, que se retomen los cauces institucionales, que se elimine el tono estruendoso de la política exterior tuitera, ¿no? Podemos esperar también que un personaje como Biden, que conoce bien Centroamérica, en todo su gobierno, Donald Trump visitó una vez la América Latina, solamente fue una vez Argentina. Entonces, realmente hubo un desinterés. Lo que podemos esperar de Joe Biden, que estuvo durante sus 8 años de vicepresidentes con una agenda activa en América Latina, pues es mayor interés por la región, quizás un enfoque que genere más tracción con la Cancillería actual en términos de desarrollo de Centroamérica, esta visión de responsabilidad compartida para fortalecer el desarrollo centroamericano. Quizás esos sean algunos de los temas relevantes. Desde luego, Biden ha dicho que en sus primeros 100 días de gobierno echará para atrás aberrantes medidas de la administración Trump, como el programa Tolerancia Cero, como los mal llamados protocolos de protección migratoria, que no es otra cosa que quédate en México. La separación de familias. Y esto le traerá alivio a nuestro país en el tema migratorio, sin menoscabo de la presión que ya mencionaron Lila y Juan María en temas de cumplimiento con el capítulo laboral del TEMEC y de medio ambiente civil. Sí, bueno, insisto, el tema migratorio también hay que subrayar la división de familias, estos más de 500 niños que en este momento la autoridad, el gobierno norteamericano no ha sido capaz de volver a unir con sus familias y ese es un tema que hay que subrayar insistentemente. Inhumano. Inhumano, así es, totalmente de acuerdo. Rodrigo, a ver, en este entorno el presidente de México ha dicho
que no se va a pronunciar hasta que lo hagan las autoridades de los Estados Unidos. ¿Es necesario? En este momento ya es un hecho la victoria de Joe Biden. A ver, a mí me parece, mucha gente se escandalizó en México por esta posición del presidente López Obrador. A mí la verdad no me escandaliza, a mí me parece una medida prudente, no porque Trudeau lo haga, quiere decir que el presidente de México lo tenga que hacer. Hay que respetar también las soberanías. Me parece que también hay que entender la posición estratégica que tiene México y las asimetrías que tiene de poder entre México y Estados Unidos, por lo cual no nos podemos tampoco dar el lujo de generar una confrontación, aunque no sé si estén de acuerdo mis colegas o no, pero Trump va a seguir siendo presidente los próximos 72 días, ¿no? Así es. Entonces, me parece una posición bastante prudente, cautelosa. Y hay que también despersonalizar la relación bilateral. Yo no estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Lila, de que si se enojaron y que si Biden y que si... No, a ver, sí, efectivamente hay una cuestión importante que tiene que ver con la proximidad, la diplomacia, pero estoy de acuerdo con Brenda, la relación bilateral es sumamente compleja, multifactorial, tiene que ver con eventos que van desde el asesinato de la familia Levarón hasta los niños en jaulas, entonces dejemos de personalizar esto y pongámonos a ver también cuáles son las opciones que tiene el gobernante frente a las asimetrías de poder y frente también a una realidad. Legalmente no es el presidente electo. Eso. Punto. Eso Punto. es importante. O sea, a ver, que lo haga Trudeau muy bien, que lo haga la alcaldesa de París también, todos los líderes del mundo. México está optando por la prudencia, pero también con la cautela, pero también con una cuestión también de principio de respeto a las soberanías. Es decir, digo, puede haber incongruencias, pero dice, bueno, mejor me espero. ¿Qué perdemos? ¿Credibilidad con la familia Biden? Me queda minuto y medio y por alusiones inicio contigo, Lila, y después Brenda. Brenda, inicio contigo. Bueno, yo creo que quizás se le ha dado demasiada importancia al tema en México. Yo habiendo trabajado en la Embajada de México en Estados Unidos, te diría, no es la postura que yo hubiera tomado, pero creo que esto no va a determinar el futuro de la relación bilateral. Creo que, como decíamos, la relación bilateral es muy compleja, es muy vasta. Hay intereses muy importantes de ambos lados de la frontera. Washington y la Ciudad de México tienen claro que tienen que ser aliados en bloque comercial, en temas frente a Centroamérica, etcétera, y creo que eso será lo que reinará en la agenda bilateral. Desde luego, la Cancillería tendrá que hacer gala de capacidad diplomática para construir acuerdos en este sentido. Así, estamos hablando de una frontera de más de 3,000 kilómetros, así es de que, y eso agrégale todo el tema comercial, Juan María. Bueno, yo quiero empezar por decir que no estoy de acuerdo. Es un hecho que es de una situación de profunda ignorancia. Andrés Manuel López Obrador es un ignorante en materia de las relaciones México-Estados Unidos, es un ignorante en materia de la política estadounidense. Y perdóname, Rodrigo, están equivocados 100 mandatarios en todo el mundo y está diciendo de alguna manera que hubo fraude, está avalando las palabras de Trump de que hubo fraude, de que fue un proceso que no fue limpio, de alguna manera lo está avalando de esa forma, porque los demócratas, les recuerdo que ya hay voces demócratas que le están recordando a López Obrador que no se esperó para el proceso de Venezuela con Maduro, que no se esperó y además recibió a Evo Morales. O sea, ¿dónde está el respeto, la doctrina Estrada, que es realmente un mito? Y finalmente diría que la parte esencial era lanzar un acercamiento, porque yo les puedo asegurar que en este momento para Trump, México y López Obrador ya no están en su cabeza. A ver, por alusiones, Rodrigo. A ver, acercamiento, compartimos una frontera de 3,000 kilómetros. ¿Qué más acercamiento quieres, Juan María? O sea, ¿tú crees que los demócratas se están sentidos, están preocupados, están heridos porque Andrés Manuel no los reconoció? De verdad, dejemos de pensar que somos el ombligo de los americanos, ¿eh?
hay toda una realidad binacional, toda una realidad fronteriza que rebasa cualquier tipo de susceptibilidades. O sea, probablemente se te pudo haber hecho un acto de suma ignorancia. A mí me parece, de hecho, estratégico, y hasta ahí lo dejo. Si algo no es ignorante ni el presidente López Obrador, ni el canciller Marcelo Ebrard, es de la historia de México y la historia que tiene México con los Estados Unidos. Yo creo que es, eso sí, del grupo gobernante, yo sí diría que si alguien sabe de historia, es este grupo gobernante. Para cerrar, Brenda. Pues creo que estamos totalmente en posiciones diametrales. Yo estoy con... El presidente de la República es un historiador de estampitas, Marcelo sí, y de hecho hoy varios columnistas están consignando el hecho de que tanto la embajadora como Marcelo estaban a favor de mandar un mensaje a Joe Biden. Brenda. Bueno, yo cerramos. Para cerrar, no estoy de acuerdo, digamos, con el enfoque del gobierno, pero no creo que sea el fin de la relación ni un punto de inflexión en la relación bilateral. Yo confío en que la capacidad del cuerpo diplomático mexicano haga que podamos tender lazos con Washington, que se abren oportunidades interesantes. México va a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de enero por el periodo 2021-2022. Tendremos que llevar una voz en temas internacionales. Esperemos que esta voz sea aprovechada. También se abre la oportunidad de jugar una especie de engrane entre América Central y Washington en esta política de visión compartida respecto al desarrollo centroamericano, incluso en ser un nodo de comunicación entre gobiernos de otros países de la región que pudieran ser más cercanos al gobierno mexicano actual y Washington. Creo que México tiene una oportunidad de jugar un papel más importante en la política internacional. Esperemos que la aproveche para beneficio de los intereses de México. Así es, esperamos una mucho mejor relación binacional entre México y los Estados Unidos, provechosa para ambos países y, bueno, por supuesto, en este caso, para los mexicanos. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Parte de los memorables, los cartones que generaron, por supuesto, esta elección en los Estados Unidos. Mi agradecimiento a Lila Abed, lamentablemente. Paco, antes de que nos vayamos, es que ya no hay tiempo. No, nada más informarte que Perú tiene, el Congreso está determinando que el presidente Martín Vizcarra es destituido. Esta es una verdadera crisis en el Perú. En el Perú. Te agradezco mucho, Juan María, y bueno, por supuesto, le agradezco a Lila Abed, a Brenda Estefan, a Rodrigo Aguilar Benignos y a Juan María Naveja que nos hayan acompañado en esta mesa para opinar. Muchísimas gracias.